Seguimos en la hora de los pueblos charlando con Néstor Gorojovsky. Venimos de un bloque muy del sur, mirando el mundo desde allí. Vamos a pasar para después retornar al barrio, a la región, a un plano internacional significativo para esta semana. El profeta Kirill se entrevista con el Papa Francisco, ¿no? El Papa Francisco, me enorgullezco de haber publicado la primera nota en respaldo a su designación a la media hora, debo decir inspirado por Clelia Luro de Podestá, para ser sincero, y haber seguido debatiendo en esa dirección, aún con algunos amigos muy queridos. Me sorprende día a día, da la sensación de ser el jefe de Estado argentino que necesitábamos en el Vaticano. Desarrolla la política internacional que la Argentina necesita, lo cual no es casual, por su origen político. Sí, efectivamente. En realidad creo que hay dos vertientes en esto. Como decís vos, en efecto, nos tenemos que mudar del barrio al centro, digamos, tenemos que tomar el colectivo como al centro. Bueno, la verdad es que la Iglesia Católica estaba enfrentando una serie de problemas de diverso orden. Yo me voy a centrar en dos, básicamente. La infiltración en las más altas estructuras de la Iglesia Católica, de los sectores más perdularios del capital financiero europeo, por un lado, y por el otro lado, la incapacidad de la Iglesia Católica, tal como estaba organizada, de presentarle batalla en este combate por las almas, del cual estábamos hablando antes, a la anomia generalizada y la idea de que todos contra todos y que la salvación es personal, y por lo tanto, las iglesias electrónicas que transforman la religión en una especie de aspirina que se entrega por televisión o en grandes actos de carácter místico vacío, le estaba dando en América Latina. Claro. Entonces, el Papa Francisco es la respuesta, y es la mejor respuesta imaginable a esas dos cuestiones. Porque combina la fe con la racionalidad. Con la racionalidad. ¿No? Es un jesuita. Vos sabés bien que yo no te quiero quitar mérito con la nota, pero vos sabés bien que yo fui el primero que dijo, yo como ateo digo que esto es un milagro. En efecto, fue un milagro. La verdad es que un papa de origen peronista, latinoamericanista, partidario de la unidad nacional latinoamericana, que fomenta la iglesia de los pobres, que le libra combate por la espiritualidad a la falsa espiritualidad del mercado, en estos tiempos es verdaderamente un milagro. Hubo declaraciones de Vladimir Putin en su satisfacción por el encuentro de esta semana. ¿Qué significa que la Iglesia Católica dialogue con la Iglesia Ortodoxa rusa? Bueno, hay dos cuestiones, yo no me voy a meter en las cuestiones teologales. El tema del cisma de Occidente, 1054, hace mucho tiempo, no me voy a meter. Pero hay dos cuestiones clave. Me parece que deben ser tenidas en cuenta. Tanto la Iglesia Católica, por esto que yo te decía, que su base de apoyo mundial es América Latina, como la Iglesia Ortodoxa rusa, que está muy vinculada a la historia de Rusia y en particular en este momento al Estado ruso, tienen un enemigo común, vamos a decirlo con todas las letras, tienen un enemigo común. Los golpes de Estado blando en América Latina son calcos menos sangrientos, porque acá no intervienen nazis orgánicos, de lo que pasó en Ucrania. Son calcos, y en Ucrania ha sido peor. En Ucrania ha habido, en el Maidán ucraniano de hace 2 años, altos funcionarios del Departamento de Estado norteamericano yendo a las manifestaciones operando. Pero no, ni siquiera operando, porque uno dice operando es tras bambalinas, no, fueron a poner la cara, a entregarles comida y a hacerse filmar. O sea, es peor que acá, porque acá por lo menos nos tenemos que enterar por Wikileaks. No es que haya venido, digamos, el subsecretario de Estado de Estados Unidos a encabezar una casa loleada. No, pero ¿en Kiev lo han hecho? En Kiev lo han hecho. Apoyando algo que acá también está alarmado adentro del PRO, insisto en separar, y en Mar del Plata se ve, que es la aparición de grupos nazis o neonazis apoyando a gobiernos surgidos democráticamente. Yo no vamos a entrar en el detalle, pero lo concreto es que tanto Vladimir Putin como el Papa, es decir, tanto la ortodoxia rusa, es la idea,
Porque los rusos tienen una idea particular de sí mismos, que no cambió con la revolución bolchevique, al contrario, la revolución bolchevique fue en su momento la máxima expresión de esta idea, que es la de que a ellos les toca siempre poner el hombro para salvar la civilización. Visto desde mesiánico, claro. Pero no es, ni siquiera es mesianismo, hay una cuestión mucho más concreta. Ni siquiera es mesianismo. Pero no es eso. Visto desde la rutilante de París, sí, uno dice los rusos son unos bestias, son claro, bárbaros. Ahora, gracias a los rusos, en la Edad Media, Europa Occidental pudo hacer su propia historia y generar el capitalismo, porque los rusos le pusieron el pecho a las invasiones verdaderamente bárbaras de Eurasia. En todo ese trazo lineal que estás haciendo, no lineal por simplista, sino con toda la complejidad que implica ese decurso, reafirma que sin objetar los prismas no son lo central, sino las regiones geoeconómicas sobre las cuales se sitúan conglomerados de población. El tema del lugar del mirador es tan importante como el prisma a través del cual se mira. Por eso vos podés tener un gobierno en Rusia de un signo o de otro, pero que sigue un camino que está afincado. Porque no tienen más remedio. Rusia siempre ha estado, por un lado, corriendo desesperadamente para igualarse a Europa Occidental. Este es el drama histórico de Rusia. Y por el otro lado, frenándose permanentemente para detener la barbarización que venía de Asia. Y esto, ojo, yo no quiero hacer cuestiones de orden moral, nada por el estilo. Estoy relatando un decurso histórico. Entonces esto genera una psicología nacional. Ellos se saben colocados en aquello que, cuando entró en crisis el Imperio Británico, se previó la crisis del Imperio Británico a fines del siglo XIX, el gran creador de la geopolítica moderna, que fue Mackinder, denominó la región cardial, el corazón del planeta. Ellos saben que están ahí. Entonces me recuerda un poco la situación de ellos a la de los yugoslavos, que alguna vez me dijeron: bueno, nosotros sabemos que nos colocamos en medio de la autopista que lleva de Europa a Oriente, pero es nuestra casa y la vamos a defender. Claro, y ahí está la dualidad entre el ser humano, el individuo y los pueblos, claro, el dirigente y las circunstancias históricas. Porque también podría interpretarse, lo que pasa es que tuvieron la suerte de contar con un líder como Vladimir Putin. Y eso es una verdad tan limitada que pierde su sentido. En realidad hay un emergente, ¿no? Hay un desarrollo histórico popular que genera una jefatura como la de Putin, una cancillería como la de Lavrov, un pensamiento como el ruso presente. Claro, pensamiento que siempre ha tenido la necesidad, y esto habla bien de los rusos, de encontrar para sí mismo algún tipo de, no justificación, pero algún tipo de sustento filosófico que abarque un poquito más que la miseria de la vida cotidiana. Es decir, una característica del mundo capitalista, y en particular del mundo capitalista dominado por el capital financiero, es que el único objetivo... El vacío, claro, el único objetivo es el vacío existencial provocado por una cuestión. El único objetivo es la codicia. Es decir, el único, aunque se lo repudie formalmente, vos leés los libros que le encantan a nuestro presidente Mauricio Macri, los de Ayn Rand. Ayn Rand hace un elogio desmedido de la codicia como el verdadero motor de la civilización. Bueno, los rusos dicen no es así. No es así, porque nosotros sabemos que la codicia ha llevado muchas veces a Occidente a tratar de hacernos desaparecer y transformarnos en esclavos. Así que a nosotros esa no nos sirve. Entonces encuentran en los cielos aquello que intentaron llevar a la tierra con la revolución bolchevique. Esta es la verdad, es el papel que cumple la Iglesia Ortodoxa rusa en Rusia en este momento, que por cierto no es menor. Después podemos discutir las características del Estado ruso, hay que discutir todo lo que quieras, pero geopolíticamente, a nivel de la confrontación de los grandes bloques, e insisto, no se trata únicamente de bloques determinados por las fronteras, sino por concepciones del mundo. O sea, no se lucha más entre socialismo y capitalismo, nos dicen. Eso es cierto. Es peor todavía. Se lucha entre el respeto por los valores humanos más profundos y la codicia. Sí, si gana el capital financiero, sobran 3.000 millones de personas en el planeta. Hay que tirarlos al espacio, ¿no? Esa es la idea. No, hay que dejarlos en condición de esclavos infrahumanos para poder presionar sobre los salarios. Es mucho peor. Sí, bueno, el despido que vivimos en la Argentina tiene ese sentido, que bajen las paritarias. Claro. ¿No?
Ahora te voy a preguntar por China, cómo entra en este, pero antes señalar que a raíz de este reposicionamiento ruso, se hace muy difícil para los proyectos de la OTAN y de los Estados Unidos invadir como antes directamente las regiones. Por eso crean grupos irregulares, ¿no? Grupos terroristas. Pero la posibilidad de llevar un ejército regular sobre una región y tomarla, como sucedió en la tormenta del desierto, hoy ya no es posible porque Rusia se planta de común acuerdo con ejércitos potentes como Irán, como Siria, que plantean una defensa de la región en contra de la intervención externa. Sí, ejércitos cuya potencia surge de su íntima relación con el país de donde brotan. Es decir, no es que son Claro, son proyectos industriales. Claro, y el ejército es el brazo armado que defiende ese proyecto. ¿Qué es lo que pasa con el ejército ruso y también con el ejército chino? Y de una manera mucho más cruda y brutal por las condiciones de sitio en que se encuentran en Corea del Norte. Es decir, a diferencia de otros lugares donde el hecho de ser militar tiende a colocarte en el lugar de asesino de tu propio pueblo, potencial por lo menos. Yo espero que las Fuerzas Armadas o policía interna. Claro, policía interna. Espero que las Fuerzas Armadas argentinas tengan mucho cuidado en lo que hacen con el actual gobierno. Lo digo francamente y abiertamente. Espero de todo corazón que sepan recordar el ideal sanmartiniano, ojalá. Pero más allá de lo que yo espere, esos países en realidad fueron salvados en buena medida por sus Fuerzas Armadas y de Seguridad, que eran, a diferencia de Estiuso, por ejemplo, patriotas de su propio país. Mientras que acá las Fuerzas Armadas y de Seguridad, y en particular los sectores de seguridad, han estado al servicio de otros países, ¿no? Después, digamos, sus adláteres periodísticos se compran departamentos de $2,5 millones mientras no le pagan lo que le deben a los trabajadores de las empresas que quebraron. ¿Ves que eso es un boludo? Sí, en efecto, ¿ves que eso es un boludo? Bueno, esos ejércitos saben que sin la sociedad que los nutre no pueden existir. Y por lo tanto, asumen la defensa, que es el caso de China. El caso de China es muy interesante. Todo este introito era para hablar de China. Nos dicen, no, porque la China es capitalista. Sí, puede tener un enorme componente capitalista, efectivamente. En realidad, el capitalismo es el sistema mundial presente. Sí. Las luchas son intestinas. Ahora, hay un detalle. Mientras que los grandes capitales en Estados Unidos, porque que es el ejemplo más paradigmático, no es el único lugar, para nada, también pasa en Europa, pero en Estados Unidos sucede del modo más descarnado y bestial, compran los gobiernos. El caso del Partido Republicano comprado por el buitre Paul Singer es un ejemplo. Toman los estados por asalto. Constituyen el núcleo de esos estados. En esos países, y en particular en la China, al ciudadano que se enriquece se lo coloca en un lugar de servir al país. En la China hay pena de muerte para quien se escapa de esa tarea. Hay confiscación de bienes del que se enriqueció gracias al trabajo de los chinos, pero lo utilizó para conspirar con el extranjero. Y se aplica. Entonces, si es capitalismo, es un capitalismo medio raro. Vamos con Rusia, vamos con China en el siguiente bloque.